Chile, tierra de volcanes, cordilleras y mar, un territorio moldeado por la fuerza de la geología. Es por eso que queremos que lo veas desde otro ángulo. Acompáñanos a hablar de fallas, terremotos e incluso de meteoritos, porque la geología está en todo, en nuestros paisajes, en nuestra economía y en nuestra historia. Junto al geólogo Felipe Matthew, uno de los expertos que participó en esa epopeya, el rescate de los 33 mineros, aprenderemos y haremos un recorrido por el tiempo hasta conocer la riqueza que mueve a Chile en nuestro presente. Cada capítulo revela los procesos y el factor que nos convierte en una verdadera potencia natural. Esto no es solo ciencia, es el programa de Geología de Chile. El factor geológico, la riqueza de Chile. Un nuevo capítulo junto a Felipe Matthew, el factor geológico, la riqueza de Chile. Felipe, bueno, como siempre, la idea es enseñar, mostrar Chile desde otra perspectiva. Y hoy toca hablar de los salares. ¿Por qué los salares están en el norte de Chile y no en el sur? En Chile, la diferencia entre norte y sur no es solo climática. También define la geología. La aridez extrema del desierto permite conservar minerales que en zonas lluviosas desaparecerían. Definición de salares, estas son extensiones, ¿no es cierto?, donde ha habido una acumulación de materiales que fácilmente se disuelven en el agua. Básicamente, ¿por qué se concentran en el norte y no en el sur? Tenemos mucha lluvia en el sur, ríos, etc. Y el hecho de que tengamos una zona árida permite, ¿no es cierto?, que hayan existido asociado, ¿no es cierto?, con el desarrollo de volcanes, agua, etc. Cuencas, zonas más deprimidas, donde cuencas que no tengan además salida al mar o algún río o algún lado donde se pueda ir. Y ese material, producto de que estamos en zonas áridas, ¿no es cierto?, hay una gran evaporación y eso hace que el agua, ¿no es cierto?, desaparezca, disminuya y tengamos el desarrollo del salar. Estos ambientes se llaman cuencas endorreicas. Grandes depresiones sin salida al mar, donde el agua queda atrapada y solo puede desaparecer por evaporación. ¿Un salar es salado? Muchos cloruros, efectivamente los constituyentes son sales. Pero esas sales contienen una serie de elementos, potasio, litio, sodio, etc., que son producto de material que genéticamente vino desde volcanes, desde el desarrollo de volcanes, ¿no es cierto?, y que en definitiva los tenemos depositados ahí. A esta relación volcanes-salares. Con los salares, claro. El Salar Grande, cerca de Iquique, es uno de los pocos salares que se explota directamente para obtener sal de mesa. Pero la mayoría de los salares se estudian por sus reservas minerales. En Chile existen más de 50 salares, verdaderos espejos que guardan secretos de millones de años. Cada salar es un ecosistema único donde el agua, la sal y la vida se combinan en equilibrio frágil. Son reservas estratégicas de litio, un recurso clave para la transición energética, pero también refugio de especies únicas como los flamencos andinos. ¿Qué tiene que pasar para que un salar se mantenga? En general está esta zona, ¿no es cierto?, que una suerte de podríamos decir como de laguna en la práctica, ¿no es cierto? Hay hay en ese momento hay un aporte de fluidos, de agua, ¿no es cierto?, hacia esa laguna. Hay
una etapa intermedia y finalmente a una etapa madura, que en el caso del salar el salar grande, ¿Ya? uno que está al sur de Iquique, ese salar, por ejemplo, ya tiene una costra salina definida y ya está en una etapa madura y final no así otros salares donde todavía tenemos una suerte de aporte de fluidos, un aporte de agua, donde todavía no llega a esa etapa madura y final, digamos. ¿Yo puedo caminar sobre un salar? Sobre un salar maduro, sí, claro, efectivamente, y en general salares como el salar grande, salar de Atacama, Maricunga, etcétera. El salar de Atacama es mucho más que una extensión de sal en el desierto. Bajo su superficie se esconden salmueras ricas en litio, salmueras que triplican incluso algunos salares que también posiblemente entran en explotación. Un recurso que la humanidad apenas comenzó a valorar en el último siglo. Este elemento descubierto ahí por el año 1817, si mal no recuerdo, hoy es clave para la transición energética, presente en las baterías de nuestros teléfonos, computadores y evidentemente en autos eléctricos. Uno podría pensar salar cerca del mar, agua salada, ¿no? No, esto fundamentalmente es producto de actividad volcánica, ¿no es cierto?, de material volcánico que se generó. Estas cuencas que te digo que son cuencas en definitiva cerradas, que impiden que toda esta salmuera, digamos, migre hacia otro lado y se concentra ahí, y producto de la evaporación de las grandes temperaturas que tenemos en el norte, es que tenemos este material ya solidificado. Los salares están en altura, ¿no? Hoy día sí, tenemos del orden de... hay bastantes salares que están sobre los 2.000 metros, por ahí, pero pasa por un tema circunstancial en alguna medida, porque también vuelvo al salar grande, que ese debe estar a 800 metros sobre el nivel del mar. ¿Se llama salar grande o es grande? Además es inmenso. Más de 40 kilómetros de longitud y hasta 8 de ancho. Para imaginar su magnitud, basta pensar en la ciudad de Iquique. El salar es casi 4 veces más largo que toda la ciudad de punta a punta. Un mar de sal que no brilla con olas, sino con cristales milenarios escondido entre la pampa y el océano Pacífico. Ahora hay varias como lagunas de salares, ¿no? Algunas lagunas O sea, parten como la etapa naciente de esos eventuales salares, que va a pasar millones de años en definitiva, 4 o 5 millones de años, un poquito más tal vez, en donde va a haber toda esa evaporación de todo ese material que está ahí y va a permitir, ¿no es cierto?, la depositación de estas sales. ¿Por qué uno siempre escucha el salar de Atacama? Bueno, obviamente el salar de Atacama tiene características muy especiales. Hay un tema de conservación, producto de que está en una cota determinada, en un lugar determinado, con una gran cantidad de evaporación asociada al salar por las dimensiones que tiene y además por los contenidos que tiene. Entre otras cosas, hoy día, ¿no es cierto?, cuando hablamos del salar de Atacama lo asociamos normalmente al tema del litio. El salar de Atacama no solo es un tesoro geológico por su vasta extensión y riqueza de variados elementos químicos de interés económico, sino que también ofrece condiciones ambientales únicas que lo convierten en un lugar privilegiado para la extracción específicamente del litio. Gracias a su ubicación en el corazón del desierto de Atacama, el salar disfruta de una intensa radiación solar y una escasa pluviometría, factores que evidentemente facilitan el proceso de evaporación natural. Este proceso permite concentrar el litio de manera eficiente, alcanzando excelentes niveles de concentración en las piscinas de evaporación, lo que representa una ventaja significativa en comparación con otros métodos más costosos y energéticamente intensivos. Sin embargo, esta actividad extractiva también plantea desafíos ambientales como la reducción de los niveles freáticos, por ejemplo, lo que subraya la necesidad de una gestión sostenible que equilibre el aprovechamiento de este recurso estratégico con la preservación del ecosistema local. ¿Cuál es
la relevancia que tienen los salares? ¿Por qué es tan importante desde el punto de vista del factor geológico? Bueno, en este caso en lo particular, por ejemplo, el tema del contenido de litio. En nuestra oportunidad es otro elemento, yodo, etcétera, que también contiene. Pero en este caso de hoy día, fundamentalmente, se les mira con muy buenos ojos por el lado específicamente del litio. De hecho, hablamos del triángulo del litio. ¿Qué es lo que es el triángulo del litio? Es con un tema más bien geográfico y que coincide un poco con la posición de los salares a nivel del mundo. Estamos hablando de zonas áridas y específicamente zonas de Bolivia, Chile, Argentina, algo de Perú también. La zona del norte. Fundamentalmente la zona norte. Esos 4 países tienen salares. Sí, claro. El llamado Triángulo del Litio, formado por Chile, Bolivia y Argentina, reúne cerca del 60% de las reservas globales. Esta franja es hoy uno de los centros de mayor interés económico del planeta. Se supone que en términos de contenido de litio, en lo que respecta a salmueras, a salares como tal, se supone que por esos sectores está más o menos concentrado como el 60% de las reservas mundiales de litio, pero en salmueras, en salares. Hay otros lugares del mundo donde también tenemos contenidos de litio, pero en roca. Por ejemplo, en Australia, claramente Australia, que hoy día es el mayor productor, Australia tiene litio, pero no en salares. Lo interesante aquí también pasa, independiente de los contenidos, tienen que ser contenidos económicamente interesantes. Yo no sacaría nada, a lo mejor, contener contenidos interesantes de litio si voy a estar en cotas muy altas, donde voy a tener mucha lluvia. El salar de Atacama, por ejemplo, se extraen las salmueras, ¿no es cierto? Se ponen en piscinas de evaporación. El hecho de que haya grandes temperaturas, ¿no es cierto?, y que en general no llueva, permite que yo tenga una extracción, además económicamente súper interesante, que lo haga bastante más rentable. No todos los salares van a tener las gracias que tiene el salar de Atacama. El salar de Atacama es una maravilla a nivel mundial. El salar de Atacama nos recuerda que el desafío no es solo aprovechar sus recursos, sino aprender a cuidarlos para el futuro. El litio comienza a adquirir relevancia, importancia, no sé, no hace tanto. Pero los contenidos de litio siempre se supieron, siempre estuvieron ahí, y pasa a ser un tema económico. O sea, qué tan interesante puede ser dependiendo desde el punto de vista económico. En algún momento uno explotaba solamente yacimientos de cobre que tuvieran 5, 10, 12% de cobre. Hoy día estamos explotando cosas que tienen 0,2, 0,3% de cobre. Lo que uno de repente pudiera parecerle poco relevante desde el punto de vista económico, pasan los años y pasa a tomar una relevancia súper importante. En el caso de los salares, parten explotándose por otros elementos. Y también tenía como contenido, volviendo al tema del cobre, en general los yacimientos de cobre en Chile parten explotándose por cobre. Pero sin embargo también tenían molibdeno, y tenían un poquito de oro, y tenían un poquito de plata. Entonces, y en el momento en que se produce ese requerimiento de esos otros elementos, y también están presentes y son económicamente interesantes, se comienzan a procesar. El proceso es sencillo en apariencia: perforar, bombear salmuera, evaporar y concentrar. Pero detrás hay un desafío de balance hídrico y gestión ambiental en zonas desérticas. Esto que es lo que hace, se perfora, ¿no es cierto? Se perfora. Claro, se sacan esas salmueras, se traen las salmueras a superficie, y que tienen altos contenidos de estos elementos, se disponen en piscina, hay un proceso de evaporación y hay una concentración lógica producto de que tú le sacaste el agua. Eso es más o menos así, rápido, digamos. Pero ¿y ahí está el litio? Y ahí tienes carbonatos de litio.
Esto que es lo que hace, se perfora, ¿no es cierto? Se perfora. Claro, se sacan esas salmueras, se traen las salmueras a superficie y que tienen altos contenidos de estos elementos, se disponen en piscina, hay un proceso de evaporación y hay una concentración lógica producto de que tú le sacaste el agua. Eso es más o menos así, rápida, digamos. Pero, ¿y ahí está el litio? Y ahí tienes carbonatos de litio. Desde que los salares son salares, Sí, existía eso. Claro. Claro, ahora desde el punto de vista económico se tornan interesantes y por lo tanto se empieza a recuperar ese litio. Bueno, estábamos en las baterías de litio, pero me imagino que tiene otros usos muy relevantes. En temas de la medicina también, entiendo sí que por el lado de la medicina hay una utilización interesante. El litio, un mineral estratégico, se extrae principalmente en el norte de Chile, en el Salar de Atacama. Aunque millones de toneladas se destinan a baterías y la industria tecnológica, en medicina se usa en dosis muy pequeñas para estabilizar el ánimo en personas con trastorno bipolar, demostrando que un mismo recurso puede ser vital tanto para la industria como para la salud. De un producto se pueden extraer más, pueden aparecer más cosas. Nuestra tierra, la tierra que hay en Chile, las piedras que hay en Chile, ¿todavía nos pueden dar algunas sorpresas? Sí, claramente, y va a depender exclusivamente de un tema, insisto, económico. O sea, lo que puede hoy día no ser interesante, va a ser interesante en un futuro. Lo que normalmente uno no lo lleva a planta, no lo procesa, digamos, se considera como desmonte. Un material que está botado, cerro y cerro de material que en teoría es estéril. Resulta que ha pasado el tiempo, hay procesos metalúrgicos que han optimizado esa situación y hoy día ese material que eventualmente fue estéril, que no servía para nada, que era para botarlo, hoy día se reprocesa. En el caso de los relaves, por ejemplo, que es material que tú ya pasaste por toda la planta, etcétera, te quedó ese material y ese material hoy día también se está reprocesando. Se ha hablado mucho de la posibilidad de que se fabriquen baterías de litio en Chile. Como un dato, el 4% de la batería es litio. Solo el 4. Solo el 4%. ¿Hasta qué punto puede ser económicamente interesante algo que yo voy a tener que fabricar en Chile, ¿no es cierto?, que tiene solo el 4% de este elemento? No, para mí es súper relevante, puede que para nosotros sea importante, todo lo demás, pero si tiene solamente el 4%, ¿valdrá la pena hacer una batería aquí en Chile? Es cuestionable. En el corazón del desierto, bajo cielos infinitos y un sol que quema la tierra, el Salar de Atacama guarda secretos milenarios. Cuencas cerradas, salmuera concentrada y minerales como el litio, forjados por millones de años, revelan la grandeza geológica de Chile. Pero esta riqueza no es solo un tesoro. Cada litro de agua extraído, cada ecosistema afectado, nos recuerda la fragilidad de este territorio. Además, una batería contiene solo un 4% de litio, lo que plantea un dilema. ¿Vale la pena industrializar aquí, con todos los costos ambientales y sociales? ¿O es más sensato exportar el recurso para un mercado global? Cuidar la naturaleza, respetar a las comunidades atacameñas y preservar este legado. Ese es el verdadero valor de Chile, tierra de contrastes y maravillas. Hecha la pregunta a partir de este capítulo de Salares. Sí, aquí, en este programa y en este país que queremos compartir con todos ustedes. Nos vemos de nuevo en otro capítulo. El factor geológico. La riqueza de Chile.